Continuamos en Médico de Cabecera. En verdad importante que se realice esta prueba y bueno, nos está explicando el por qué, ¿no? Cómo se les puede dotar de herramientas a estos pequeños, como hay un programa que a veces se desconoce, donde los que son candidatos ideales se les puede poner este implante para que puedan escuchar, hablar, comunicarse, relacionarse con los demás y bueno, también se les brindan estos aparatitos para que, potentes también, para que los niños que no tienen quizá una pérdida total de la audición puedan integrarse, puedan escuchar, pero el programa también contempla terapias. O sea, no solamente termina en la atención médica de que te detecto que tienes una malformación, se te da un tratamiento y esto, sino también se rehabilita a los niños. ¿Cómo es esto? Lo más importante pues aquí es la rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, es primero desde estimulación auditiva, se les dan programas para reconocimiento de sonidos, la localización de la fuente sonora, la discriminación de la intensidad, cuál es fuerte, cuál es despacito, ¿sí? Después ya se va siguiendo el programa hasta que empiecen ellos a reconocer el lenguaje, los fonemas, ¿sí? Y los llevamos de la mano hasta que empiecen a desarrollar su lenguaje. Claro, hasta que se pueden integrar quizás hasta la escuela, ¿no? Sí, de hecho parte del programa es a veces acudir a las escuelas, concientizar a los niños, apoyar al maestro con su programa curricular, hacer adecuaciones para su trabajo en clases o darle sugerencias al maestro de su manejo. Entonces el programa que se hace es bastante extenso para la inclusión de estos pequeños. Claro, y también hablamos de diferentes tipos de malformaciones, ¿no?, que se presentan. En este caso estamos hablando desde el nacimiento. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas infecciones que no son atendidas en los niños y que llegan incluso a perder cierto grado de audición? ¿También entran dentro del programa? ¿Están dentro del programa? No, el programa va dirigido a detectar cualquier pérdida auditiva. Se les da el diagnóstico de qué tipo de pérdida, hay varios tipos, pérdidas superficiales, medias, severas, profundas. Profundas ya son de que no escuchan absolutamente nada, pero solamente el programa está diseñado para los que tienen pérdidas profundas. La dotación de los auxiliares son para esos niños que no escuchan absolutamente nada. Si es una pérdida más superficial, media, ¿sí? Pues se les da el diagnóstico y se le hace la sugerencia y el manejo, y ahí mismo se les puede apoyar con la terapia de lenguaje y lo mismo, pero no va a haber el apoyo con los auxiliares. Claro, ¿sí? Son ciertos candidatos. Ciertos candidatos, principalmente es para beneficiar a los sordos profundos, ¿sí? Y para una posibilidad de un implante coclear, que sería el máximo beneficio que ellos recibieran, porque no tendrían una buena calidad de lenguaje oral con una curveta, con un auxiliar, porque no accederían a escuchar aún así el lenguaje de tan profunda que es su pérdida. Por eso se les beneficia a ellos con la dotación de los auxiliares para un posible implante coclear. Claro, porque no les serviría de nada quizá estos aparatos si lo que tienen es una pérdida muy profunda. ¿Qué pasa con la mamá, con el papá, que pues es un bebé que se espera y al momento en que se detecta esta discapacidad, pues es un golpe bajo? Pues son duelos. Sí, son duelos. ¿Cómo afrontarlo? Pues bueno, también ahí tenemos el apoyo de psicología, ¿sí? Y tenemos que trabajar mucho con los papás. ¿Por qué? Porque a veces ellos mismos no pueden resistir a veces el impacto. A veces no hay familiares que tienen problemas auditivos y es el primero en la familia que lo presenta. ¿Sí? Entonces, pues son duelos que se tienen que trabajar. ¿Sí? Aceptación, ¿sí? Enseñarlos a trabajar con el niño, ¿sí? Porque a veces ellos mismos se sabotean, ¿sí? No quieren ir, entonces estarlos rescatando, trayendo, apoyarnos con el área de psicología que también contamos. Y pues un servicio amplio, entonces. Sí, amplio, y no es fácil, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque un niño que no escucha no regula la conducta. A veces, lamentablemente, no los podemos detectar en los primeros 3 meses, ya nos llegan a la consulta al año y medio, a los 2, por nada más problemas de lenguaje, ¿sí? Porque no desarrollan lenguaje, o por hiperactividad, que a veces son también diagnosticados. ¿Por qué? Porque a veces coincide que el niño ya empieza a tener lectura de los labios, ya empieza a ver o leen los gestos, y aparece que escuchara y la mamá tiene dudas de que sí oyó o no. De hecho, los diagnósticos de la hipoacusia, hasta el año y medio, sospechan que a lo mejor no oye. Sospechan. Y lamentablemente es un 57%.
de los casos. ¿Sí? Un alto porcentaje. Un alto porcentaje. Y cuando ya se hace el diagnóstico, ya es el 60%, pero casi hasta los 2 años o 3, cuando su lenguaje ya debe de ir en frases cortas, mamá, quiero agua. Claro. Entonces, cuando empezamos a poner los aparatos a esa edad, de ahí empieza a correr como recién nacido, su edad auditiva. O sea, son 3 años que se pudo hacer mucho. Y no se hizo. Y casi, pues en el desarrollo del lenguaje normal, el 70% del lenguaje se desarrolla en los 3 primeros años. Claro. Lo demás vamos a completando vocabularios, conceptos durante nuestra vida. ¿Sí? Sí. Pero casi un niño de 3 años ya habla casi todo. Sí. Y ya su lenguaje ya está estructurado. Claro. Entonces, por eso la importancia de hacer la detección a base de este programa en menores de 3 meses, Sí. para que se les pueda dotar su aparato y a los 6 meses ya está en una terapia auditiva verbal. Claro, y no perder este tiempo Valioso. tan valioso. Sí, valioso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando papá o mamá quizá no realizaron el tamiz auditivo neonatal y sospechan que el niño, el bebé aún, pues no esté escuchando como debería? ¿Hay algunos rasgos, algunos signos por el cual dicen, creo que algo tiene, debe de ir a revisión? Sí, pues si nos podemos dar cuenta desde bebés, los primeros 3 meses el balbuceo son movimientos articulatorios. Tanto el niño sordo como el niño normal van a balbucear. Es lo difícil, ¿sí? Pues sí. Por eso la importancia del tamiz. El bebé no nos va a decir sí o yo no, el tamiz sí. Ajá. Entonces es muy similar el balbuceo de un niño sordo a un niño normal en los primeros meses de vida. Sí. Cuando ya se empiezan a dar cuenta es como a los 6 meses que ya no balbucean, que es cuando el niño empieza a imitar mamá, que uno le habla y el mamá, o empieza a repetir. Pero ya no significa, el niño ya no lo hace. El niño ya baja el balbuceo o lo empieza a hacer muy esporádico, ¿sí? Entonces se pueden dar cuenta cuando llora y uno le habla, él no se tranquiliza. Cuando están dormidos y se azotan la puerta o cae algo, él no se espanta o no se estremece ante el sonido. Entonces son algunas conductas que nos pueden indicar que hay alguna alteración en su audición. Ya al año, pues casi el desarrollo va de la mano. Al año que el niño camina, dice su primer palabra. Si al año vemos que el niño no habla, pues hay que sospechar que hay una pérdida auditiva. Claro. También tenemos que tener en cuenta que los primeros 3 años de vida es cuando el niño tiene más problemas de infección de oído por su anatomía, ¿sí? Entonces también pueden tener respuestas inconstantes por problemas auditivos, de otitis, de repetición, fluctuantes. Entonces cuando tengamos ese tipo de sospechas o que mi niño se enferma mucho de los oídos, pues mejor llevarlo a su revisión, ¿sí? Una consulta al área de audiología, ¿sí? Y ya sea dependiendo de la edad del pequeño, se le harán las pruebas pertinentes a su edad, porque pues hay una batería de estudios. Claro. ¿Qué médico es el que debe de atender estos casos? El audiólogo. El audiólogo. También luego me los mandan a otorrino y pierden tiempo en la consulta. Entonces, si hay sospecha de audición, primero una valoración con el audiólogo, y ya el audiólogo verá si es un problema de inflamación de oídos constante, se canalizará después a otorrino. Claro. ¿Sí? En este caso, bueno, cuando ya son niños mayores, ya no es la prueba del tamiz. Ya no es la prueba del Son tamiz. otro tipo de pruebas. ¿Cómo cuáles? Pues dependiendo de la edad es la audiometría. Una audiometría lúdica, que así le llamamos, o audiometría condicionada. Entonces se trabaja con el pequeño, con fichas, se le pasan estímulos fuertes que vemos que él escucha, y cada vez que él escuche se baja la mano, ¿sí? Entonces lo vamos condicionando, ¿sí? A que cada vez que él escuche baja, hasta obtener, se trabaja con el niño hasta obtener un estudio confiable, y se corrobora con los potenciales auditivos, que es un apoyo diagnóstico para nosotros. Ok, ¿solo son pruebas de este tipo o alguna cuestión clínica también? Sí, clínica, se les hace su valoración, ¿sí? Ya si van más grandecitos, su lenguaje, su comprensión, ¿sí? Los potenciales, la audiometría, repetición de palabras, la logoaudiometría, se le hace timpanometría, otro estudio que refleja cómo está el oído medio, ¿sí? La cadena osicular, y vamos estudiando el oído se presta para estudiarlo por segmentos, ¿sí? Oído medio, oído interno, vía auditiva, central, entonces se le hace toda la batería para conocer toda la audición, todo el oído, ¿no? ¿Sí? Que nosotros nada más vemos esta parte, pero comprende mucho. Sí, entonces también es importante que todos los niños que tuvieron factores de riesgo auditivo se sometan a la prueba. A veces duran hospitalizados 2 meses o 3 y ya no alcanzan la prueba del tamiz, ¿sí? Entonces hay que acudir a hacerse la prueba de tamiz, o ya se le indicará si es candidato a potenciales. Todos aquellos niños
que tuvieron meningitis, que tuvieron bilirrubinas altas, ¿sí? Por incompatibilidad de la sangre de los papás. Sí. ¿sí? Meningitis es lo que Inflamación es la inflamación de de las las meninges. Ajá. Si tuvieron uso de amicacina, ototóxicos, medicamentos que pueden dañar el oído, también que hayan tenido datos de dificultad respiratoria o asfixia perinatal, madres con preeclampsia, madres diabéticas, amenazas de aborto. Todo esto pues nos habla de la historia madurativa de oído o de la vía auditiva en útero. ¿sí? Sí. Entonces desde ahí se puede gestar un problema. Entonces todos esos chiquitos que tuvieron ventilación mecánica asistida, que tuvieron Apgar muy bajito, que es cuando respiran al minuto y a los 5, ¿sí? Sí. Tienen que ser candidatos a ser valorados de la vía auditiva. ¿Por qué? Porque pueden tener alteraciones que pueden traducirse, aunque oigan bien, la vía auditiva puede estar alterada y ocasionar desórdenes central de la audición. ¿Cómo es esto? Este es cuando las neuronas a nivel de la vía auditiva se mandan la información como una carrera de relevos. Claro, o sea, de una a otra. De una a otra. Como la sinapsis. ¿sí? Okay. Entonces así llega la información hacia el lóbulo temporal y se traduce en una información auditiva. Okay. Pero a veces entre esa entrega de un relevo a otro está alterado y viaja la información auditiva alterada. Como el teléfono Como el descompuesto, teléfono descompuesto. que la información se va distorsionando. Si yo digo casa, a lo mejor el niño me oye ASAC. Luego me puedo escuchar AX. Ajá. Entonces no integra el concepto, ¿sí? Entonces se comportan como sordos. Pero si abrimos unas papitas es el primero que voltea, si se destapa un refresco, si tocan el timbre, entonces entran en muchas dudas los papás. Claro, porque el niño realmente escucha, sí escucha, pero no escucha las palabras como las pronunciamos. No las puede integrar. No las integra. Y no conceptualiza el lenguaje. Claro. Entonces, ese es otro problema que también tiene un abordaje diferente. Por supuesto, y complejo. Un problema complejo. Ajá. Entonces, ahí andan etiquetados TDAH, problemas de lenguaje, ¿sí? Cuando en realidad es una cuestión física del oído. Ajá. Entonces, esos chiquitos pues también hay que atenderlos. Por eso es importante el seguimiento de todos los pequeños que estuvieron en unidad de cuidados intensivos. Claro. Porque independientemente de que de esa población de niños sordos que nacen, casi el 60% corresponden a los que salen de la UCIN, de la unidad de cuidados. Ajá. Entonces, tienen riesgo para tener un problema de pérdida auditiva y tienen un riesgo para tener un desorden central de la audición. Entonces, aunque oigan bien, hay que darles un seguimiento. seguimiento. Entonces, esos niños se captan también de la UCIN, se les hace sus potenciales, ahí vemos si hay algún desorden en su vía auditiva, se estimula, estimulación auditiva, y se les da un seguimiento 4 o 6 meses hasta que los damos de alta, o bien se integran a un programa. A un programa. Se nos terminó el tiempo, sin embargo, valiosa la información que se brindó y se ofreció hoy sobre el tamiz auditivo neonatal. La invitación, la recomendación para que se le haga la prueba a todos estos niños, si no se las hacen en el hospital al nacer, que estén conscientes y de que estén al pendiente que antes de los 3 meses tienen que ir a que se les realice la prueba, y es gratuita y también hay un subsidio ahí por parte del Seguro Popular. Sí. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su compañía. Esto fue Médico de Cabecera.